la clase? Vamos a concentrarnos en uno de los temas que estamos estudiando en nuestro ciclo del arte de saber morir en las lecciones de Cábala Gratis, que es en el punto de la reencarnación. A lo largo de esas, creo que casi 70 clases hemos hecho sobre este tema. Hemos hablado muchas veces sobre la reencarnación y hemos explicado algunos conceptos y hecho muchas alusiones. Ahora nos vamos a quedar durante unas cuantas clases en ese tema y vamos a profundizar en él viendo qué nos dice la enseñanza, cómo la Cábala enfoca este hecho que es una ley universal, y eso nos servirá para ampliar nuestros conocimientos sobre este especializado tema que estamos tratando en este ciclo. Lo voy a presentar como es costumbre a través de diapositivas, leemos y luego comentamos. El que esté más serio es el que leerá primero y el que esté sonriente lo dejaremos para el final. Como ya he visto a alguien que está muy seria, pues entonces será la que primero leerá. Bueno, Joan, sisplau, ens llegeixes tu? Una ley universal. En la enseñanza esotérica occidental, a veces se tiene la impresión de que solamente el hombre se reencarna y de que la humanidad es la única que experimenta ciclos alternados de vigilia y de reposo. Esto no es así. Hemos de tener en cuenta que el concepto de la reencarnación en nuestra cultura, que es la cultura, digamos, de este país, o podemos decirlo la cultura europea o bien la cultura occidental, es un concepto bastante nuevo. Ha estado escondido dentro de las enseñanzas religiosas durante siglos y siglos. No ha interesado que se supiera y solamente ha persistido en círculos muy cerrados, en círculos esotéricos o en pequeños grupos de verdaderos conocedores o de estudiantes espirituales. En España, pues hará unos 50 años, como mucho, que ha empezado a hablarse de una manera generalizada sobre la reencarnación. Antes solamente en los grupos de los teósofos y en algunos pocos grupos más se sabía acerca de ello. Es un concepto que ha venido aparentemente de Oriente y durante el tiempo en el que se transformó la dictadura franquista en una democracia, empezó este tema a popularizarse y hoy en día ya no es ningún secreto ni es ni siquiera un concepto desconocido para la mayor parte de la población. Todo el mundo sabe acerca de la reencarnación. Diferente es que algunos crean en ella, otros no crean, y como hemos tocado últimamente en algunas de las clases, no se trata de un hecho de creencia, aunque primero hemos de comenzar por tener una cierta confianza sobre que estamos hablando, sobre el hecho de que estamos hablando de algo que es una ley universal. El concepto de la gravedad pues es una ley universal y se puede creer o no creer, pero la ley funciona igualmente. La reencarnación es una ley universal. Ahora, los conceptos que se tienen sobre ella son muy simples y son muy sencillos y a veces son muy equívocos. Recuerdo que cuando iba al colegio de párvulos, un poquito más, y se hablaba de reencarnación, se decía algo así entre mis compañeros, que podíamos reencarnar en una vaca o en un cochinillo de Indias, o si eras malo sería en una rana. Esto es totalmente falso. La reencarnación no funciona así y es el momento en el que nosotros debemos dedicarle una atención considerable a este asunto, porque es el asunto de nuestra vida. Aquí la diapositiva nos muestra, con una imagen así de la naturaleza, nos muestra el hecho de que la reencarnación es una ley universal, es algo que existe de por sí en la creación y que funciona igualmente tanto si nosotros la creemos como si no. El ser humano encarna y vuelve a encarnar, y por eso se le llama reencarnar, una y otra vez, independientemente de si él cree que va a reencarnar o no va a reencarnar, si él cree en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, crea lo que crea, la ley funciona. Es como si dijéramos, este señor piensa que no se va a morir,
pero se morirá igualmente, o alguien que pues, pudiéramos en ese caso poner decenas de ejemplos que funcionan así. Esta ley nos está ahora la enseñanza mostrando el hecho de que es universal, es una ley, es un hecho, es algo que ocurre siempre, sigue unos, incluso podemos decir unos protocolos de comportamiento muy específicos, hay una mecanización inteligente de su funcionamiento, pero no concierne solamente al humano. Es universal. Y cuando decimos es universal, queremos indicar que es la ley de la reencarnación, es válida, funciona tanto en el ser humano como en los animales, como en las plantas, como en el mundo mineral, como en las grandes expresiones de vida, como pueda ser un sistema solar o una galaxia, en un individuo, en un grupo, y funciona también en entidades como pudiéramos conceptuar como por ejemplo una nación o un grupo de naciones o una determinada característica de entidades reunidas, como puede ser un grupo específico de pintores o de artistas. Independientemente de ellos mismos, lo que crean sigue manifestándose una y otra vez. Para adentrarnos más en estos conceptos, pues veamos qué es lo que está detrás de la ley de la reencarnación. Y hay otra ley que está asociada a la ley de la reencarnación, y es la ley de los ciclos. Eso nos está diciendo que todo funciona con un movimiento que es de flujo y de reflujo, un movimiento de expansión y de contracción, un movimiento que podemos decir positivo y otro negativo. Esos dos impulsos, uno en una dirección y otro en la contraria y opuesta, están también en todas partes. Donde quiera que nosotros miremos, la vida en todo el universo se manifiesta a través de ciclos. Cuando empezamos a detectar esto y lo vemos de una manera clara, pues podemos asociarlo a lo que está escrito aquí, que nos lo lees, por favor. La ley de los ciclos. Toda forma, sin excepción, está sometida a la ley del renacimiento. Toda forma obedece a esta ley a través de una multitud de ciclos, más o menos largos. Esto nos dice que dentro de ese impulso de expansión y luego el impulso de contracción es en donde se encuentra la manifestación de ese renacimiento. Cuando nosotros, en un concepto más general, denominamos a uno de estos impulsos nacimiento o encarnación y al otro de estos impulsos desencarnación o periodo en el que el individuo está muerto, estamos hablando de una ley de ciclos, ciclos de expresión objetiva y ciclos de expresión subjetiva, ciclos que podemos llamar positivos o negativos. Esos ciclos están por doquier y dice el texto, toda forma obedece a esta ley a través de una multitud de ciclos. Nosotros los podemos ver estos ciclos a lo largo de tantas manifestaciones que solamente es necesario que prestemos un poco de atención para detectarlos. Están en nuestra vida, están en la naturaleza, están en los grandes acontecimientos, están en las manifestaciones de la historia, están por doquier. Así que tenemos dos conceptos asociados, el concepto de reencarnación como una ley universal y el concepto de los ciclos como una expresión mayor de esa ley de reencarnación. Esa ley de los ciclos nos dice el título, y en eso ayudaré. ¿Quieres leer, Mercedes? ¿Quieres leer? ¿Sí? Es una ley de alternancia. Sí, bueno, lo iba a leer, pero ya te has adelantado. Pues mira, ahora te doy más. Venga, aquí tienes. Háblanos de esa ley de alternación, por favor. La ley de alternancia, activo-pasivo, en el hombre se expresa en el sexo masculino, femenino, en el efímero ciclo de la conciencia diaria, vigilia, dormido, y en el ciclo superior del alma, vida y muerte. Es decir, que cuando nosotros prestamos atención
y miramos nuestra propia vida, cómo se manifiesta esa ley de ciclos, expandir, contraer u otras modalidades, podemos rápidamente detectar unos ciclos que son muy evidentes. Dice la ley de alternancia activo-pasivo en el ser humano. Lo podemos ver como hay unos humanos que son masculinos y unos humanos femeninos. Si vemos a la humanidad como un todo, pues vemos que tiene una doble polaridad, un ciclo de expresión muy impulsiva y otro ciclo de expresión receptiva. Si lo miramos en un individuo solamente a lo largo del día, pues ya nos damos cuenta que ese es un ciclo pequeño. Hay unos momentos en los que estamos dormidos, generalmente es a lo largo de todo el día, aunque cada vez más hacemos ciclos pequeñitos de estar dormidos y ciclos más grandes en los que estamos o despiertos o dormidos. Es decir, hay una alternancia entre la vigilia y el dormido. Y luego, el tema que nos interesa especialmente en este ciclo de clases es esa alternancia cuando está expresada como lo que nosotros llamamos vida y luego lo que nosotros denominamos muerte. Ya hemos estudiado que en el fondo siempre es vida. Y esa vida se manifiesta por un ciclo en el que tenemos un cuerpo físico y luego el ciclo en el que no tenemos el cuerpo físico. Sin embargo, es una continuidad de vida y de conciencia a través de una alternancia. Esta alternancia es una manifestación de la ley de los ciclos, pero la podemos ver mucho más. Podemos ver esta alternancia, por ejemplo, en esto. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Vida alternada. Se acepta como naturalidad que un árbol tiene una vida alternada en un ciclo, en el que parece morir en invierno para renacer en primavera. En el reino humano, al igual que en el mineral, vegetal y animal, esta vida alternada ocurre igualmente. Y la conclusión que podemos sacar es... La muerte es el invierno en la vida de los hombres. Y más abajo podemos sacar otra conclusión, que es copyright, escuelas de misterio. Pero esta la dejaremos para otro día. El hecho es que nosotros miramos la naturaleza y decimos... Es normal, el árbol ahora está en Navidad, en invierno, la Navidad está en invierno también, ahora está en invierno, está seco, está como muerto, lo podemos podar, etcétera, o lo que sea, es un árbol que parece muerto. Y luego viene la primavera y ¡ala!, se pone a brotar y saca las yemas, saca las hojas, ramas y crece y luego le da por hacer de todo, de las flores, frutos y tal. Y dices, cuán vivo está este árbol, y luego cuán muerto. Y para nosotros es natural y es cómo estamos detectando la vida alternada en un elemento de la naturaleza. La enseñanza nos dice, eso ocurre en todos, en el reino humano, en el mineral, en el vegetal, en el animal. Hay una alternancia en la expresión de esta vida que obedece a estos ciclos que decíamos anteriormente. Y luego, una frase así de conclusión, decimos, la muerte es el invierno en la vida del hombre comparado con por ejemplo, los árboles de hojas caducas que tienen bien señalado este ciclo. Cuando un ser humano decimos que ha fallecido, está en el invierno de su vida, pero no ha muerto ni ha dejado de existir. Su expresión física ha desaparecido y luego vuelve a brotar. Y al cabo de un cierto tiempo vuelve a brotar y como un árbol vuelve a crecer, a manifestarse para después volver a desaparecer. Es una ley de alternancia, como nos dice la enseñanza. Hay este breve intermedio que lo leemos aquí y que ya no lo leemos, pero que lo podemos volver a intentar. A ver si... Tendremos que leerlo rápido antes de que se vaya. ¿Nos lo lees? Pero deprisa, que se va. No, tranquilo, lee, tranquilo. Dime. Lee, por favor. Los intermedios vitales en los que el alma o un hombre espiritual está fuera de encarnación son cortos para el hombre poco evolucionado. Así, el pasaje entre dos encarnaciones es muy breve. Aquí estamos recordando conceptos que hemos estudiado con bastante amplitud. Y nos dice que esos inviernos en la vida del ser humano, para el hombre poco evolucionado, son inviernos cortos.
Y ya hemos estudiado por qué ocurre esto, la reflexión que el humano tiene que hacer después de que ha desencarnado y todos esos conceptos que pertenecen a clases anteriores. Sin embargo, tenemos de nuevo esa referencia porque nos interesa en lo que es el estudio más en profundidad de la ley de la reencarnación. Luego, esos periodos son en creciente amplitud y nos lo dice el texto cuando... ¿Quieres leer? Creciente amplitud. En el curso de su movimiento, los periodos de retiro en relación con lo de la encarnación se van alargando regularmente, hasta el momento en el que los periodos fuera de manifestación física llegan a ser verdaderamente largos. De una manera alegórica podemos decir, hay otro tramo de humanidad, otro grupo de humanos, en los que sus inviernos suelen ser muy largos. Inviernos largos, primaveras, verano y otoños más cortos. El tiempo se estira, se diluye, es diferente. Aquellos para los que los inviernos son muy cortos son generalmente los seres humanos poco evolucionados. Necesitan un ciclo cortito, desencarnados, por las cosas que deben hacer allí, por la experiencia que deben vivir cuando están desencarnados, los ciclos son cortos. Otros ya más evolucionados, más maduros, más viejos en encarnaciones, necesitan más tiempo. Lo hemos estudiado, es una referencia. El hombre yesódico, que es el ser humano vulgar, decimos yesódico porque esta es la esfera de Yesod en el árbol de la vida. El árbol de la vida es el diagrama que representa a un ser humano. Esto es el cuerpo físico, esto es el nivel emocional, esto es el nivel mental, nivel espiritual, nivel divino, el nivel emocional. El hombre es regido por sus emociones. Sus pensamientos ayudan, pero no tienen dominio ni decisión. Es un ser humano vulgar. Podemos observar aquí en el diagrama, antes de pasar al texto, que nos representa, es un dibujo, pero nos representa muy bien ese ciclo como si fuera un árbol, como hemos acabado de explicar, un árbol en invierno, que al entrar en esa estación del año, pues es como si estuviera hibernando, ¿no? Ha fallecido y seguirá un proceso de reencuentro con la divinidad que existe en él, que es el periodo de desencarnación, como hemos estudiado. Luego volverá a nacer como un niño, será un hombre adulto, se hará ya muy mayor y volverá de nuevo al ciclo. Este es el ciclo de encarnación y de desencarnación en el periodo de la vida de un hombre, de un ser humano, representado aquí simbólicamente. Ahora, nos dice la enseñanza, ¿puedes decir, sisplau? Hombre yesódico vulgar. Cuando el nivel mental de condensa es inexistente, el hombre necesita acumular mucha experiencia en Malkut, pues es esta la que lo hace crecer en consciencia. Es necesario entonces un retorno rápido a encarnación. Decíamos que los seres humanos más sencillos pues tienen un invierno muy corto, enseguida vuelven. Y aquí nos dice la enseñanza cabalística, esto es porque necesitan desarrollar el cuerpo mental. Se van desarrollando los seres humanos gradualmente en evolución. Primero los niveles instintivos, el cuerpo físico, después los niveles emocionales, después los niveles mentales, después los niveles espirituales y finalmente los niveles divinos. Es una línea de continuidad de crecimiento, pasando entre encarnación, desencarnación, encarnación, desencarnación. Los periodos desencarnados para los individuos poco desarrollados mentalmente no tienen mucha finalidad porque el crecimiento mental lo deben hacer en la faz de la tierra. Así que dice, es necesario que retornen rápido a encarnación. No es solamente el factor de que no tienen mucho sobre qué reflexionar cuando están desencarnados, no tienen película de decisiones y falta de decisiones y equívocos y reflexiones sobre acontecimientos de su vida, porque es una vida muy sencilla, así que tienen que volver a reencarnar, volver a estar sobre la faz de la tierra y
generar la capacidad de pensar. Y la capacidad de pensar es, ostras, ¿cómo no se me había ocurrido? O caramba, ¿cómo he de resolver esto? O de qué manera puedo tomar una decisión que sea constructiva y que sea mejor, ¿cómo puedo vivir mejor? Y esto lo hacen los seres humanos, lo hemos hecho todos sobre la faz de la tierra. El término en Cábala es Malkut, representa esta última esfera del árbol, representa la experiencia en el plano físico. Es en el plano físico donde todos evolucionamos y donde los menos evolucionados hacen crecer su nivel mental. Los más evolucionados desenvolverán su nivel espiritual. Y ese nivel mental de los menos evolucionados pasa por resolver problemas, pasa por pensar, a ver, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido este accidente? Y hoy tenemos un ejemplo que daban las noticias, un autobús destartalado llevando niños con garrafas de gasolina ilegal con los niños, llevando garrafas de gasolina ilegal con los niños como un negocio pirateado, un individuo que conduce el autobús escolar de los niños que no tiene carnet de conducir, se le para el autobús, echa gasolina sobre el carburador para ver si se lo pone en marcha y se incendia el carburador, la gasolina, la lata y se incendia todo el autobús y han muerto no sé cuántos niños, no sé en qué país ha sido. ¿Qué país ha sido? Bueno, ¿qué indica esto? Esto indica una necesidad colectiva y es una necesidad colectiva de pensamiento. Aquí hay que poner reglas, hay que poner normas, hay que estar vigilantes, hay que desarrollar la mente. Y cuando se habla de desarrollar la mente, se habla en los individuos y también en los grupos. Así que hay que reglarlo esto. Los autobuses tienen que estar bien, la seguridad de los niños tiene que ser correcta, los individuos tienen que estar capacitados, tiene que haber unas normas y no se puede permitir esto. Todo esto es proceso mental de razonamiento a través de ¿qué? A través de grandes problemas y de grandes sufrimientos. Y esto lo veremos continuamente. Si observamos a las grandes sociedades, veremos que donde hay poco desarrollo mental hay grandes sufrimientos y estos grandes sufrimientos impulsan al individuo a pensar. Incluso la Biblia lo dice, cita: si tienes mucho te daré más y si tienes poco te quitaré incluso lo poco que tienes. No está hablando de bienes, está hablando de conciencia y quiere decir que hay que esforzarse en el periodo de hacer crecer la mente. Ese esfuerzo viene por estar sobre la faz de la tierra, solucionar problemas y si es a través de sufrimientos y de grandes dificultades, pues hay que solucionarlos como sea para que no se repitan. Dicho esto, podemos observar que en el Devachan, que es el término oriental que explica el periodo en el que el ser humano está desencarnado, es un término que podríamos decir fuera del cuerpo físico cuando hemos fallecido. Sería la explicación del Devachan. Tenemos una imagen de invierno, también podemos llevarlo al concepto de el ser humano en el invierno de su vida, es decir, cuando ha fallecido, que es como nosotros estamos interpretando esta analogía. Cuando el nivel mental ya ha nacido y ya se ha desarrollado, ¿quieres leer? ¿O pasamos a la siguiente? ¿Quieres leer? Sí, si vos llegís, sí. Cuando el nivel mental ya ha nacido, el hombre tiene necesidad de un periodo más largo en el plano subjetivo o desmanchar, que es un desmanchar, para que se complete la asimilación y la reflexión de lo vivido. Gracias, molt bé. Cuando el ser humano está desencarnado, pero ya es alguien con desarrollo mental, puede pensar, y como puede pensar y una vez muerto, que no tiene el cuerpo físico, tiene todavía el cuerpo mental durante un periodo, así que reflexiona y se da cuenta de lo que podía haber hecho, del daño que hizo, de cómo podía haber llevado su vida. Es un periodo que a veces se llama como de purgatorio. El hecho es que sirve para potenciar la intención de la siguiente vida. Entonces se necesita tiempo y es cuando los seres humanos están en ciclos más amplios desencarnados.
Pralaya. Este es un término también que viene de Oriente y que lo vamos a utilizar aquí y vamos a adquirir también un poco de vocabulario internacional en este esoterismo muy relacionado con las enseñanzas orientales. ¿Quieres leernos, por favor? Si no os va bien leer, decís paso y ya está, no hay problema. El periodo de inactividad del alma sobre el plano material se llama en Oriente un pralaya, en la actividad un manvantara. Exacto, muy bien. Podemos decir desencarnado, encarnado. Si queremos utilizar la terminología oriental y si leemos libros de yoga, de enseñanzas tibetanas, etcétera, pues entonces veremos que esta es la terminología. Decimos, ¿y tu padre? Entonces nos dice, mi padre está en Pralaya ya. ¿Y dónde está eso? Está desencarnado, ¿eh? Pero si nosotros decimos mi padre o mi abuelo está en Pralaya, es correcto dentro de la terminología esotérica. Quiere decir que se encuentra en el periodo entre dos encarnaciones, un periodo aparentemente de descanso, pero de mucha actividad interna. Y si está encarnado, decimos, mira, Juanito ha vuelto y está en... Cuando uno nace, entra en este periodo, es el periodo manvantárico. I aquest nen tan bonic que acaba de néixer, manvantárico, ha entrado en el periodo de manvantara. 3 pralayas. Vamos a observar esto. Perdón, que nos leerá 3 pralayas. Pralaya. Ahora. Toca tu, Margarita, voy allí. Es curtet. Sí, el 3 pralayas. El primer pralaya es la muerte ordinaria y es el destino del hombre vulgar. Es una manera de decirlo y es una manera específica como la enseñanza oriental lo presenta. Los que viven un primer pralaya, que puede durar muchas encarnaciones, son los más sencillos. El Devachan, que es el segundo pralaya, ¿voy allí? Sí, Devachan. El segundo pralaya es el Devachan que corresponde al aspirante espiritual. Sí, al mental desenvuelto que va hacia aspirante espiritual. Ese es el segundo tipo de estancia de invierno de los que han desencarnado. Y el tercer tipo de pralaya, o el tercer tipo a grandes rasgos de cómo es ese ciclo cuando estamos desencarnados, es el de los maestros o de los adeptos. ¿Nos lo lees, Peter, por favor? Sí. Adeptar. El tercer pralaya concierne al que ha logrado los altos niveles de conciencia del adeptar. Es decir, los altos niveles de conciencia, cuando esos seres humanos desencarnan, viven la experiencia de invierno en un ciclo y en una manera de experimentarla que es diferente en grosso modo de cómo son los mentales desenvueltos hacia la espiritualidad o de cómo son los más simples. Esa es una clasificación que se puede decir cómo lo viven el periodo de desencarnados, los más sencillos, los más desenvueltos, los que ya han alcanzado el adeptado o el maestro espiritual. Y este generalmente es el que se denomina el tercer tipo o tercer pralaya. Ahora vamos a observar la cuestión de los ciclos de 144 años, y vamos para tener una cierta referencia, y es una pregunta que me han hecho mucho online y también aquí, de cuánto tiempo pasa hasta que volvemos a reencarnar. Ens ho vols llegir, Maria Rosa, sisplau? Ciclos de 144 años. Meticulosos estudios rosacruces
han demostrado que en un periodo de unas 20 reencarnaciones se manifiesta un ciclo general de 144 años entre nacimiento y nacimiento. Órdenes esotéricas o instituciones esotéricas de desenvolvimiento espiritual que han mantenido un registro en sus miembros a través de muchas reencarnaciones, registros de diferentes modos y de diferentes maneras, exponen la enseñanza de que entre encarnación y encarnación, teniendo en cuenta 20 encarnaciones, lo cual es un tiempo bastante largo, porque 20 encarnaciones debemos hablar de más de un milenio, ¿no? En ese tiempo, la vida de un humano, si la promediamos, si hacemos un promedio en ella, se ha estado manifestando en unos ciclos de 144 años. Pero 144 años entre nacimiento y nacimiento. No entre el momento en el que uno fallece y vuelve a reencarnar, sino que nosotros podríamos decir, si he seguido el ciclo incluso en esta vida, y decimos, y he nacido en el 44, en 1944, lo hago para hacer fácil la numeración. Si he nacido en el 44, mi anterior nacimiento, ¿cuándo fue? 144 años antes, nací en 1800. Es decir, nací en 1800, he vuelto a nacer en 1944, y a este 1944 le añado 144 más, volveré a nacer 88 en... ¿Cuál? 2088. En 2088 no, más. 2188, ¿no? Bueno, es muy fácil de hacer, solamente nos falta mister números. El hecho es bastante sencillo. Para que lo entendamos, voy a dibujarlo. Dibujado, dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a dibujarlo, venga. 1900 años de nacimiento, se ve, ¿no? El año de nacimiento de un individuo cualquiera, de ejemplo. Nace y entonces, vamos, se manifiesta. A ver, apagamos una luz. Espera, una de estas, que lo veréis mejor. ¿Puedes apagar esta? Sí, apaga, Joan. Así es. Se ve mejor, ¿no? Estas. Luego no importa porque ya lo sustituiré, soy Fernando. Una persona nace en el 1900 y, como si fuera una onda que tiene un ciclo arriba, un ciclo abajo en el transcurso, en la emisión de esta onda, pues he dibujado la parte superior de la onda, de una línea de vida que avanza en un mar de vida y de conciencia. Así que en 1900 ese individuo nace y entonces tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, y esta es la línea, y aquí fallece. Cuando fallece en 1974. Debajo del agua, es decir, no manifestado con el cuerpo físico, vive una existencia hasta que volverá a reencarnar. ¿Y cuándo volverá a reencarnar? Pues si nació en 1900, volverá a reencarnar en el 2044, porque le añadimos 144 años. De estos 144 años, la onda de su vida tiene 74 de encarnado. ¿Y cuántos de desencarnado? Pues la diferencia que hay entre 144 y 74, la que sea. ¿Juan? Ese ciclo de encarnado y desencarnado se va dando una y otra vez a lo largo de sus sucesivas encarnaciones, teniendo en cuenta
que si hubiera vivido solamente 10 años, entonces hubiera subido por aquí, hubiera bajado por aquí, 10 años, entonces por aquí hubiera habido una onda grandísima de 134 años hasta el nuevo año de nacimiento. Esto es un ciclo promedio para una humanidad con un cierto nivel mental. No es el ciclo para los humanos más sencillos que encarnan enseguida, como hemos dicho, ni tampoco es el ciclo del tercer pralaya para los que son espiritualmente muy desenvueltos o adeptos. Es para la humanidad que llamaríamos humanidad desenvuelta, y es un periodo de promedio que se puede establecer con un cierto cuidado. Antes, hace 500 años así, la enseñanza dice que estos promedios eran muy exactos y que casi se podía predecir el año en el que nacería de nuevo un individuo. Hoy en día los tiempos están muy acelerados y estos promedios no se dan. Es decir, los individuos reencarnan antes, aunque teniendo en cuenta esas diferencias que hemos dicho en relación al primero o segundo periodo de invierno o pralaya. Esto, ¿para qué nos sirve principalmente? Nos sirve para que tengamos la idea clara de que estos periodos son periodos de ciclo objetivo 1 y de ciclo subjetivo pralaya no manifestado en el plano físico, y que nuestra existencia se mueve entre esos dos ciclos como expresión de una ley universal que no podemos evitar que se exprese durante largos periodos de existencia. Aquí el individuo ha modificado esto en relación a su año de fallecimiento, pero si hubiera vivido 120 años, entonces esto hubiera venido hasta por aquí y luego aquí hubiera tenido un ciclo corto. Lo que quiere decir que hay una necesidad evolutiva que establece estos periodos y que nuestra conciencia la puede modificar según el grado de desenvolvimiento que tengamos. Pero es una referencia de promedio de una gran masa de humanidad inteligente. Tocado esto, vemos que los ciclos, como he dicho, son variables y que... Ciclos variables, ens tornes a llegir, sisplau. Ciclos variables. Efectivamente, la duración del ciclo pralaya manvantara depende de la naturaleza del pensador. Lo que hemos dicho sobre la madurez del individuo. Ciclos largos... ¿No se les? Ciclos largos. Algunas almas del grupo permanecen fuera de encarnación durante 2000 años o más. Un gran número se encarna cada 300 años y otras cada 1500 años. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que hay necesidades grupales de grandes movimientos de grupo humano que no siguen estos promedios porque están siguiendo promedios de ciclos de encarnación y desencarnación mucho más grandes. Dice, algunas almas en grupos permanecen fuera de encarnación durante 12.000 años o más, pero luego cuando vuelven a encarnar y vuelven a estar, entonces encarnados siguen estos promedios de 144 años según las necesidades de cada uno. Dice, gran número reencarnan cada 300 años, otros cada 1500 años. Eso, cuando lo ponemos en el ámbito de la historia de la humanidad, pues ya se nos abre la perspectiva y podemos observar que ahora estamos en un ciclo donde el gran desarrollo de la población de la humanidad hace que estén encarnando grandes cantidades de individuos,
y esas grandes cantidades de individuos en otros momentos, si echamos historia para atrás, 2000 años antes, no estaban. Así que hay grandes ciclos que son ciclos mayores y que tienen otras necesidades de expresión que nuestros ciclos pequeños, y nosotros pertenecemos a grupos, como si dijéramos la necesidad de todo un grupo de humanos que según su nivel se manifiesta en el plano físico durante un cierto tiempo, luego deja de manifestarse por otras necesidades. Hemos de saber también esto, Veamos esto de muy relativo. ¿Nos lo lees, por favor? Es muy relativo. Estos ciclos son muy relativos. Dependen de la propia mónada, del yo superior, del karma, de cada individuo, sin olvidar el contexto racial, el cual condiciona profundamente la venida del alma. Es decir, esto básicamente lo que nos tiene que aportar es el hecho de que nosotros estamos como individuos dependiendo de necesidades grupales, y que esas necesidades grupales a veces se escapa el hecho de cómo podemos estar tan dependientes de esos procesos. Esos procesos pueden, si los miramos en el único individuo, pueden depender de su necesidad evolutiva. Cuando aquí dice mónada, se refiere al nivel divino. Cuando dice karma de cada individuo, se refiere a las necesidades de experimentación que existen en un momento determinado de la expresión del grupo en el que se encuentra. Por ejemplo, un individuo puede necesitar reencarnar rápidamente porque el grupo con el que está ligado, por razones de causas y de efectos, está todo encarnado, y ahora es el momento oportuno para estar en medio de ellos. Ahora es el momento oportuno para estar en medio de ellos dándoles la lata, porque si no encarna no les dará la lata. Entonces la necesidad evolutiva, o al revés, la necesidad evolutiva es muy precisa, y entonces hace que el individuo encarne. Pero en todo caso los promedios son los que hemos dicho. Luego los contextos raciales, etcétera, etcétera. Y este es un diagrama oriental que nos habla de esa expresión macrocósmica que hace que un individuo pase por diferentes expresiones de conciencia y de vivencia a lo largo de toda su vida. La ley general. ¿Te toca tú? Sí, sí, es plano. Ley general. La reencarnación es una ley general que puede ser aplicada diferentemente según el individuo en cuestión. Un adepto la aplica muy diferentemente de cómo es aplicada en un hombre común. Aquí la enseñanza que debemos extraer es que cuando un individuo alcanza niveles de maestría espiritual, la ley no la sigue como la sigue el individuo común. Él la modifica según las necesidades evolutivas de un gran número de personas o de su propio proceso. No sigue estos promedios. Para decirlo así, puede reencarnar inmediatamente, o puede pasar largos periodos sin encarnación, o incluso puede modificar su propia existencia en el plano físico y estar encarnado periodos muchísimo más largos que los que estaría encarnado un individuo común, que cuando tiene 90, 100, 110 años, pues un individuo común ya tiene el cuerpo en unas condiciones que aconsejan que desencarne. Un maestro de sabiduría puede mantener el cuerpo en unas condiciones óptimas a lo largo de periodos muy largos si existe una necesidad evolutiva. Por lo cual esa ley de reencarnación ellos la tienen bajo dominio, y podríamos decir que hacen con la ley de reencarnación algo así como hacemos nosotros con la ley de la gravedad. Cuando nosotros la ley de la gravedad no la conocemos, pues lo único que podemos hacer es intentar no caernos o que no nos caiga nada encima de la cabeza, como una manzana o algo así. Pero cuando se conoce cómo funciona, con la misma ley de la gravedad, podemos hacer que los globos se eleven o que los aviones vuelen. De hecho, es solamente una aplicación de la misma ley, conociendo las características.
todas las características matemáticas, físicas de movimiento que conciernen a una ley. Los maestros, al conocer la ley de la gravedad y la ley de la reencarnación y según las necesidades, las pueden trabajar con esa ley de una manera distinta. Sin embargo, para la gran humanidad, la gran masa de humanidad, la reencarnación es una ley general y hemos de saber que esa ley general se modifica en su expresión de una manera diferente según el individuo. La imagen es la imagen del Auriga con la expresión de Krishna, que el individuo ve dos ejércitos, no sabe cómo actuar y la voz del yo superior le dice cómo debe actuar ante las circunstancias de la vida. Eso es el Bhagavad Gita y es la escena en la que Krishna se manifiesta al ser humano que está portando la carroza de su vida y que tiene grandes decisiones que tomar y no sabe cómo enfrentar su vida. Ya para finalizar, pues por el día de hoy diremos esta, que la leeré y que dejará abierta la posibilidad de la siguiente clase, que es lo siguiente: la encarnación del discípulo. Discípulos son los estudiantes espirituales como nosotros que han alcanzado un determinado grado de realización o de éxito en su espiritualidad. Dice, existen 4 factores que gobiernan y deciden la aparición y las condiciones de la siguiente encarnación de un estudiante espiritual dedicado. En la medida en la que nosotros seamos o somos estudiantes espirituales dedicados, hay 4 factores que van a decidir nuestra próxima reencarnación, el tiempo, etc. Pero como ya han pasado nuestro ciclo de expresión de clase y entramos en el ciclo de invierno que dura una semana hasta el próximo martes, tendremos que esperar a nuestra propia reencarnación de clase para estudiarlo. Así que en la siguiente clase estaré a vuestra disposición y será un placer hablar de esto con todos vosotros. Vamos a cerrar.